Pensamiento del día, domingo 18 de agosto. Ser personas de oración. Rezar siempre. Decir pocas palabras, pero también, dice Jesús, orar siempre sin desanimarse. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Rezar siempre. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo en la vorágine de nuestra vida cotidiana? Haciendo de cada acción nuestra un acto de amor a Él, anteponiendo en la medida de lo posible a cada acción, sobre todo a las más importantes, un por ti, como enseñan algunos santos, porque rezar siempre no significa multiplicar los actos de oración, sino orientar el alma y toda la vida a Dios. Estudiar solo por Él, trabajar, esforzarse, sufrir, descansar y hasta morir por Él. Y cumplir cada una de nuestras acciones del mejor modo posible, porque somos conscientes de que con ellas prolongamos la acción creadora de Dios y redentora de Jesús, para que se cumplan los planes de Dios sobre el mundo. Así, todo nuestro actuar se transforma en una acción sagrada. Es, sobre todo, con este modo de rezar como cumplimos el mandato de Jesús. Hay que rezar siempre. Del libro El aliento del alma, Chiara Lubich. Palabra de vida, agosto de 2024. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.